Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a aprender un poco acerca de los cromosomas y los genes. Entonces vamos a empezar en su libro en la página 104 y 105. Les voy a pedir por favor que me acompañen a su libro en la página 104 y 105, el tema los cromosomas y los genes. Bueno, vamos a aprender a conocer qué es un cromosoma y un gen. Entonces lo primero que vemos acá es que dice que en el núcleo de la célula, y esto pues ya lo vimos, se encuentran los cromosomas que a su vez contienen los genes. Estos son segmentos de ADN. Entonces un gen es un segmento de ADN que regula la aparición de una determinada característica o función del organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a permitir que las demás, que los demás seres que salen de ese organismo pues sean similares al organismo inicial. Por ello dice que los encargados de transmitir las características de padres a hijos son los genes. Y aquí podemos ver los cromosomas. ¿Sí? Si los pueden ver, pareciera que son como en forma de X. Los cromosomas son estructuras formadas por una larga molécula de ADN y proteínas. Se encuentran dispuestos en pares llamados cromosomas homólogos. Son los principales portadores de información genética de la célula eucariota. El número de cromosomas varía en cada especie. En el cuerpo humano, cada célula contiene 46 cromosomas dispuestos en pares, 23 provenientes del padre y 23 provenientes de la madre. Si han logrado ver el video de la mitosis y la meiosis, se dieron cuenta pues que en las células sexuales se da el proceso de meiosis. Y acá pues no salen células en un 100% similares a la madre, sino con el 50% de cromosomas que éste les brinda. En el caso de los seres humanos, el óvulo va a llevar 23 cromosomas y el esperma va a llevar otros 23 cromosomas, para que al momento de juntarse el ser humano pues tenga 46 cromosomas. El ADN es la molécula que contiene la información genética del individuo, o sea, la que lleva las características del individuo. La información está decodificada en secuencias específicas de los nucleótidos que lo constituyen. Entonces aquí vemos un cromosoma y esto es una partícula de ADN. Todo lo que vemos acá y dice que está constituida por nucleótidos. Estos son nucleótidos, los que ustedes ven acá, estas 4 partes. Un nucleótido llamado citosina, otro guanina, otro adenina y el último timina. Y por último tenemos que un gen es un segmento de ADN, o sea, es una parte de esta molécula que sirve como unidad de información hereditaria. El lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma se denomina locus. Los genes codifican las características específicas del individuo, como el tipo de sangre, el color de piel o el color de los ojos. Entonces, miren, es el que nos va a ayudar a nosotros a tener las características de una persona. Las características diversas y numerosas que presentan los organismos resultan de la información codificada y detallada en los genes de los cromosomas provenientes de los padres. La descendencia de organismos que se reproducen sexualmente pueden presentar características de ambos padres debido a una mezcla de genes durante el proceso de fecundación. Por ejemplo, el color del pelo o la tendencia a desarrollar ciertas enfermedades se transmite hacia los descendientes. En los animales, el sexo está determinado por un par de cromosomas, los cuales no son exactamente iguales entre sí y reciben el nombre de heterocromosomas o cromosomas sexuales. El resto, que son no sexuales, se denominan autosomas. Por ejemplo, la mosca de la fruta tiene 3 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Por su parte, el gato presenta 38 autosomas y un par de cromosomas sexuales. Vamos a ver entonces ahora genes y ADN. El ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, es una molécula portadora de la información genética.
Cada sección de ADN contenida en un gen codifica determinada característica que puede manifestarse o no en un individuo. El ADN posee una estructura de doble hélice, que era la que veíamos en esta parte de acá. Si ustedes la pueden notar, doble hélice, o sea, tiene dos. Y también les van, ahorita en un momento, en esta parte que vamos a leer, les mencionan estas 4. Entonces continuamos con que tiene doble hélice constituida por compuestos llamados nucleótidos, que eran los que veíamos anteriormente, que se encuentran en forma de espiral. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por un azúcar, un grupo de fosfato y un compuesto que posee nitrógeno llamado base nitrogenada. Pueden distinguirse 4 tipos, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. La información contenida en el ADN debe de ser traducida a un lenguaje que sea comprensible para la célula. Esta función es realizada por el ácido ribonucleico o ARN, una molécula que se copia a partir del ADN, pero que a diferencia de este es una cadena siempre con nucleótidos más cortos y en el que se reemplaza la timina del ADN por el uracilo. Luego el ARN lleva la información a los ribosomas. Los ribosomas obviamente pues están en la célula para que pueda ser leída y transmitida. Este proceso permite que el código genético de un organismo se traduzca en los rasgos que manifiesta. La réplica del ADN. Dice que permite que las células a través de la mitosis hereden más o menos el mismo material genético que su célula madre. Este hecho es altamente importante, pues permite no solo la herencia desde una célula a la siguiente, sino que también se asegura la transmisión de características a las futuras generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta replicación de ADN se va a ir a todas las demás células. Si recuerdan que las células tienen un núcleo, ¿verdad? Y que en ese núcleo se centra el ADN. ¿Y cómo se va a centrar o cómo adquiere el ADN? Por el proceso de réplica del ADN de las células sexuales. Dice, la doble hélice se desenrolla, o sea que ya no está acá enrollada, así como se ve acá, sino que empieza a desenrollarse. Se rompen los enlaces que hay entre las bases nitrogenadas, o sea, se rompe el enlace de la guanina, la timina, la citosina y la timosina. Como consecuencia, las cadenas se separan. Entonces, vean, aquí está el espiral rompiéndose y se empiezan a separar las cadenas, como que ustedes tuvieran, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo que fuera una escalera en espiral y que empiecen a separar, entonces se van a empezar a romper los hierritos del centro, algo así. Cada una de las cadenas separadas sirve como un molde de plantilla para que se unan de forma completamente los nucleótidos libres en el núcleo. Mediante esta forma de replicación se forman 2 doble hélices de ADN. O sea que al momento de que estas se parten, los nucleótidos que están libres van a empezar a hacer otras nuevas cadenas. Las dobles hélices nuevas contienen una cadena original de la molécula progenitora y una cadena completamente recién sintetizada. Entonces es como que de una cadena de ADN salieran otras 2 y estas 2 van a ayudar a las otras células a obtener el mismo ADN para que todas pues estén iguales. Por eso es que al momento de que, por ejemplo, ¿verdad? Nos quitan un pelo o un pelito de la ceja o la saliva, pues tienen el mismo ADN porque ha pasado pues este proceso de réplica de ADN. Relación de los tipos de herencia. Los organismos tienen la capacidad de transmitir características a su descendencia, es decir, de padres a hijos. Esto ocurre mediante un fenómeno conocido como herencia. Las características pasan de una generación a otra por medio del ADN y sus variaciones pueden ser explicadas por alelos, es decir, las diferentes manifestaciones que presenta un gen, por ejemplo, el cabello rizado o el cabello lacio. La herencia puede ser autosómica, cuando las características que se heredarán no se encuentran en los cromosomas sexuales. En la herencia ligada al sexo, las características heredables están ligadas a los cromosomas sexuales. En algunos animales y plantas existe un par desigual de cromosomas, no solo en ellos, sino también en
nosotros tenemos un par de cromosomas. En el sexo, en muchos casos, X y Y. En el caso de los seres humanos, las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, puesto que las mujeres tienen 2 cromosomas XX. ¿Esto qué quiere decir? Mira, pues recordemos que dijimos que en el núcleo de las células están los cromosomas. Entonces, en el núcleo de la célula están estos cromosomas y más que todo obviamente en las células sexuales, ¿verdad? Entonces, las mujeres solamente tenemos cromosomas X, nada más, solo cromosomas X. Y los hombres presentan algunos espermatozoides con cromosomas X y otros con cromosomas Y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se determina cuando un bebé va a ser nena o un bebé va a ser nene o un bebé va a ser mujer o un bebé va a ser varón? Se determina cuando el hombre, por ejemplo, proporciona un espermatozoide con un cromosoma X. La mujer solamente da un óvulo X. Entonces, cuando el hombre da el esperma X, se dice que el nuevo ser va a ser una mujer. Pero si por el contrario logra ingresar al óvulo un esperma con el cromosoma Y, entonces va a ser un varón porque ya lo va a volver XY. Esto lo vamos a ver un poco mejor en la clase, pero es fácil de comprender. En los hombres, bueno, puesto que las mujeres tienen 2 cromosomas XX, todos los óvulos tienen un único cromosoma, que es el X. En los hombres, la mitad de espermas portan uno X y uno Y. Entonces es el gameto masculino el que define el sexo de la descendencia. O sea, por eso es que el hombre es el que define definitivamente el sexo del niño o la niña. Obviamente no es como que él diga, bueno, voy a dar un esperma X o voy a dar un esperma Y. No, eso pasa en, bueno, el primer esperma que logra entrar, pues ese es el que determinará el sexo. La herencia autosómica, es decir, la herencia que no está ligada a la sexualidad. Un solo alelo determina la expresión de una característica e impide la expresión de otra. Para que dicha característica se manifieste en el descendiente, basta con que sea heredada solamente por uno de los progenitores. Por ejemplo, el pelo rizado y la piel morena son rasgos autosómicos dominantes. ¿Por qué? Porque puede que lo haya heredado solamente de uno de los padres de familia. La recesiva necesita de la presencia de 2 alelos iguales para que se pueda expresar la característica. Por ello es necesario que ambos progenitores transmitan el gen para que la característica se exprese en el descendiente. Por ejemplo, el albinismo, una condición que se caracteriza por la ausencia de pigmentos en la piel, es un rasgo autosómico recesivo. Y la herencia ligada al sexo, que ya son más características físicas. Los cromosomas sexuales de muchas especies también contienen genes para características que no se relacionan con la feminidad o masculinidad. Debido a que las mujeres poseen 2 cromosomas X, tendrán 2 genes para regular cualquiera de las características ligadas a este cromosoma. En cambio, los hombres poseen tan solo un cromosoma X. Cualquier gen presente en el único cromosoma heredado se manifestará en el descendiente sin importar si este gen es recesivo o dominante. Es por esto que algunos trastornos provocados por genes recesivos que se encuentran en los cromosomas X son más frecuentes en hombres que en mujeres, como la hemofilia. Bueno, solamente si yo les llegara a explicar todo lo que pasa en el cuerpo con los cromosomas X, también se van a dar cuenta que gracias a que a veces van más cromosomas o hay alguna situación diferente, se van a dar cuenta que gracias a esos cromosomas muchas veces se presentan las características diferentes en los niños. Por ejemplo, los síndromes, el síndrome de Down o algo así, es porque en algunas ocasiones pues se van 2 cromosomas X o se van 2 cromosomas Y. Entonces, esto es bien importante que lo conozcamos. Por el momento, aquí acaba la clase, chicos, que estén muy bien.